Muchas gracias, Luis. Es un placer siempre poder participar de este ciclo. Esta es mi tercera oportunidad y ya tengo un poco de historia frente a este trabajo. Desgraciadamente la primera oportunidad no pude estar presente, me hubiese encantado, pero bueno, siempre los amigos han estado aquí cerca, entonces por lo menos hemos compartido con el tiempo lo que ha sido esa experiencia, sobre todo con la figura de Bello. En el caso particular de lo que ha señalado Luis con respecto a la presentación que vamos a hacer hoy día, quisiera darle las gracias por la invitación y por aceptar que negociáramos el tema. Yo debo decir que, a diferencia de muchos de los ponentes de estos ciclos que organiza Luis, yo he tenido siempre la suerte de poder negociar los temas con los que voy a trabajar. Nuestro amigo Luis, que lo que apreciamos mucho, con el tiempo se va poniendo un poco socrático, con los jóvenes más tolerantes, entonces nos permite cierta flexibilidad. Solamente en materia de decisión de temáticas de trabajo. Y en este trabajo que emprendió Luis y que ya finaliza la cuarta experiencia, y que además todos los que hemos podido participar anteriormente hemos ido acumulando un gran acervo con respecto a nuestra realidad nacional y también América Latina, creo que nos sentimos muy afortunados justamente por ese trabajo. Gracias. Decir, antes de comenzar, que el modo como yo llego a desarrollar este trabajo es muy particular y está ligado de algún modo también con la figura de Luis. Ustedes ya lo verán también a medida que vaya avanzando. Luis es una persona que reside ya hace varios años en nuestra localidad, se ha instalado desde el año 2000, pero es una persona que vivió el exilio y por largos años, prácticamente le tocó vivir casi 30 años el largo exilio, puesto que no solamente le tocó vivirlo durante la dictadura de Pinochet, sino también después no pudo reincorporarse a la universidad como había sido su labor cuando profesor joven. Entonces, este trabajo de algún modo está en sintonía con esa experiencia y está en sintonía principalmente también con un texto que fue publicado hace ya un par de años, en el año 2002, que es el de Carlos Orellana, que se llama Penúltimo Informe, Memorias de un Exilio, y que es un texto de Carlos Orellana, quien fue el secretario de redacción de la revista que vamos a presentar, y hace un par de años yo escribí una pequeña reseña que se publicó en Le Monde Diplomatique sobre este libro. Orellana, hace muy poco, el año 2007, ha completado su obra con un segundo volumen que se llama Informe Final, Memorias de un Editor, porque además Orellana no solamente trabajó en esta revista, lideró el trabajo editorial de esta revista, sino también trabajó en Aurora, como lo veremos, y también trabajó mucho tiempo ligado a la editorial Planeta. Entonces, por supuesto que aquí también nosotros podemos acercarnos, aparte de lo que es la memoria histórica de nuestro país. Esos son como los elementos que gatillan de algún modo el deseo de presentar una revista, de presentar un órgano de publicación donde de algún modo se van compilando y aglutinando los trabajos de un grupo importante de exiliados, y sobre todo en una revista donde el deseo de constituir un órgano que permitiera visualizar la producción cultural, crítica de los exiliados, se alcanza plenamente con Araucaria. Me permito esto solamente para comenzar. Iré leyendo paulatinamente un texto que he preparado para esta ocasión, y a medida que vaya avanzando también haré algunos comentarios y reflexiones sobre esta revista. El intelectual en la revista Araucaria de Chile. Hablar sobre el intelectual en la revista Araucaria de Chile implica revisar un capítulo importante del exilio chileno, producto de la violenta interrupción del gobierno de Salvador Allende. En este periodo se desarrolla un inmenso trabajo político-cultural donde la preocupación se centra en dar a conocer al mundo la situación que se ha producido en Chile el 11 de septiembre de 1973 y sus trágicas consecuencias. Sin embargo, habrá que preguntarse aún hoy, ¿se habrá examinado suficientemente al interior de las fronteras de este país la producción cultural del exilio chileno y sus consecuencias? ¿Qué información poseemos aquellos que prácticamente no vivimos la dictadura? Yo tenía 13 años cuando fue el plebiscito del no. Nuestros estudiantes,
quienes en su mayoría han nacido con posterioridad a la así llamada vuelta a la democracia. ¿Qué reflexiones tienen ellos con respecto a este pasado tan reciente? La intención de esta presentación es rehacer los nexos que permitieron mantener vivo el interés por Chile durante aquellos 17 años para comprender al mismo tiempo los elementos culturales que constituyen nuestra historia reciente para incorporarlos a nuestra memoria colectiva. Rehacer las huellas por los chilenos dispersos por el mundo, es una tarea difícil de hacer. Nunca la proyección exterior del país alcanzó, como entonces, una resonancia planetaria semejante, con la obra desarrollada por cineastas, músicos, escritores, académicos y cuadros calificados en los más diversos campos de la producción cultural. Si nosotros revisamos la producción cultural que se desarrolla en los distintos ámbitos, ¿cierto?, de la escena, son vastísimos, ¿no? En primer lugar, si uno comienza a revisar lo que son las publicaciones periódicas que se desarrollan, la lista es prácticamente inacabable. Yo les voy a presentar aquí simplemente para que ustedes vean un listado de algunas de ellas, principalmente en revistas, boletines, pero la producción en distintas partes donde estuvieron asentados núcleos de chilenos, 37 países propiamente tal, es vastísima, ¿no? Y por supuesto en algunos países la producción se repite, ¿no? Aquí vemos, están en orden alfabético, algunas revistas que se producen en esta época. De hecho, la misión chilena o la misión permanente de Chile ante la UNESCO, por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a comienzo de la década de los 90, encargó la tarea, ¿cierto?, de desarrollar, ¿cierto?, una recogida, ¿cierto?, una recapitulación de lo que había sido el exilio chileno, y desgraciadamente no todas las empresas que se llevaron adelante finalizaron, o no se pudo, por ejemplo, realizar la misma experiencia en todos los sectores del exilio, pero sí el caso particular del exilio francés fue bastante eficiente en ese sentido, y ya en 1994 entregó sobre 1.200 títulos, que se incluyen libros, tesis de grado, artículos de revista, ensayos sobre Chile y sobre la experiencia del exilio. En total, cuando se cerró ese pequeño proceso de recogida de material, solamente en Francia se pudieron recoger 1.700 títulos, ¿no? Entonces, si hacemos una barrida, por ejemplo, de toda la producción cultural de Chile en el exilio, por supuesto, es vastísima. Y en este sentido, ha habido empresas interesantes, pero aún no ha habido, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, de acabar con esta empresa. Aquellos que ya son, por supuesto, hijos de la Internet, pueden consultar, por ejemplo, la página Memoria de Chile o bien la Biblioteca Salvador Allende, y allí se podrán encontrar también con una gran cantidad, ¿cierto?, de esta producción durante aquellos años. La presencia de un número relevante de revistas publicadas por los chilenos en el destierro debe ser una muestra elocuente de que el exilio chileno enfrentó la adversidad con la creatividad, el análisis, el estudio, el debate, abriendo y enriqueciendo el horizonte mental, neutralizando así el dolor y la nostalgia. Los contenidos dominantes, sobre todo al principio de los años 70, fue de orden político, denuncia y testimonios de víctimas de la dictadura. Abundaron las revistas oficiales de los partidos políticos, que se destacaron por su continuidad y difusión a pesar de la precariedad de los medios. Yo voy a hacer una revisión de algunas de esas revistas antes de comenzar a analizar Araucaria, pero ustedes ya han visto que la producción literaria es abundante. Entre ellas encontramos el Boletín del Exterior, conocido como Boletín Rojo entre los militantes comunistas, que se realizaba en Moscú y su principal gestor fue Orlando Millas. Otra fue Pensamiento Socialista, análisis, estudio, teoría, dirigida por Oscar Weiss en la República Federal Alemana. Socialismo Chileno, publicada en Bruselas y dirigida por Adonis Sepúlveda junto a Cloromiro Almeida y Jorge Ratte. Cuadernos de orientación socialista, que aparecía en Berlín Oriental. También se publicó Izquierda Cristiana, que dirigía Lucho Mayra en México, y Boletín Informativo Exterior,
que fue el órgano comunicacional del Mapu Obrero Campesino. Por el lado del sindicalismo, encontramos Boletín del Comité Exterior de la Central Única de Trabajadores, que apareció con el apoyo de la Confederación General del Trabajo de Francia y dirigida por el periodista Luis Alberto Mancilla. De la revista de orden cultural encontramos Trilce, una revista surgida aquí en los años 60, pero que fue refundada, ¿cierto?, en el año 82 y continuó, ¿cierto?, su dirección bajo la figura de Omar Lara. Luego esta revista pasó a llamarse LAR y de hecho se fundó una editorial también con este nombre. La revista literaria por antonomasia fue Literatura Chilena en el Exilio, que después pasó a llamarse Literatura Chilena, Creación y Crítica, dirigida en el primer periodo por el novelista y ensayista Fernando Alegría, de quien nuestro amigo Luis nos ha hablado varias veces. También estuvo, ¿cierto?, trabajando en esta revista, en esta publicación, el poeta David Baljalo. Apareció inicialmente en Los Ángeles, en California. En 1985 se trasladó finalmente a Madrid, donde continuó trabajando. Se publicaron 50 números de esta revista en el exilio, luego 8 más, continuó su producción dentro del país, y en total podemos encontrar allí una producción de unos 500 escritores, en su mayoría chilenos, una producción bastante interesante a nivel literario. También conformó el paisaje intelectual Nueva Historia, publicada en Gran Bretaña por la Asociación de Historiadores Chilenos y patrocinada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Esta revista la dirigió el comité editorial integrado por Leonardo León, Luis Ortega y Gabriel Salazar. Y entre quienes escribieron en esta revista durante aquellos años encontramos a nuestra colega María Angélica Llanes. Sin embargo, dentro de la amplia gama de publicaciones, dedicaremos nuestra atención a la Araucaria de Chile, por la amplitud de los temas tratados, por el prestigio y representatividad de la mayoría de quienes aparecen colaborando en sus páginas. Era una revista amplia, plural, que logró casi de inmediato una gran acogida en el exilio y pronto fue conocida también en Chile. No se olviden que, sobre todo para aquellos más jóvenes, que después del 80 las barreras que se habían impuesto, que la dictadura había impuesto, fueron flexibilizadas, comenzó a ingresar también la producción del exilio, fue una estrategia de apertura, ¿cierto? Se permitió, por ejemplo, que la música volviera a este país, se editaran incluso discos dentro de este país, y así también la permisividad, ¿cierto?, del ingreso de revistas como Araucaria de Chile. Esto, por supuesto, ya lo comentó de algún modo también Juan Pablo Carrasco en las sesiones anteriores. Cárdenas, perdón. Araucaria tuvo 48 números, los cuales fueron publicados sin interrupción durante 12 años. Se publicaron más de 11.000 páginas en total en esta revista y que constituyen una muestra representativa de lo que fue la producción cultural de los exiliados y del significado alcance que tuvo. La primera edición de Araucaria de Chile tuvo 4.000 ejemplares y se agotó muy rápidamente, lo cual obligó a que los editores presentaran una segunda versión, ¿cierto?, de 6.000 ejemplares más. Y así fue avanzando sucesivamente. De hecho, gran parte de esta posibilidad de proyección también de la revista estuvo dada por el pronto crecimiento de que los chilenos en exilio se fueron abonando a la revista, ¿no? Entonces les llegaba directamente a su domicilio. La idea de publicar la revista surgió en 1977 en el seno del Partido Comunista. Este fue en Chile desde siempre, el Partido Comunista, un conglomerado que abrió en su fila un espacio de la actividad cultural y dentro de esta, principalmente, el campo relacionado con las disciplinas artísticas. Poetas, novelistas, pintores, músicos, gente de teatro, hombres de ciencia, académicos militaron en sus filas o fueron simpatizantes a sus fines. En Chile, con gran influencia, el Partido Comunista había tenido algunas publicaciones, por ejemplo, Proarte, Ultramar, La Gaceta de Chile, que la dirigió Neruda, y después
como revista cultural del partido apareció Aurora, la cual ya ha sido comentada también en una sesión anterior. Araucaria fue ciertamente una publicación con fuerte connotación política, de hecho por estar también ligado al Partido Comunista y por los temas que trata, ¿no? que están principalmente centrados en el exilio chileno. Sin embargo, no fue una publicación partidaria en el sentido que suele entenderse, ¿no? Hubo bastante distancia también del modo como se fue tratando los temas y también el mismo comité de redacción tuvo también amplias libertades en su trabajo. El mayor mérito del origen de esta publicación corresponde a la figura de Volodya Teitelbaum, quien fue su director y quien desde los primeros años del exilio sostuvo que el partido debía tener una revista cultural. Teitelbaum siempre se jugó por la revista, incluso frente a aquellos que quisieron en un momento dado terminarla. Teitelbaum, que es una figura muy importante, ¿cierto?, en el acontecer cultural de nuestro país, falleció hace muy poco, Premio Nacional de Literatura también hace unos años, trabajó, ¿cierto?, abiertamente como figura de la resistencia, ¿cierto?, del exilio chileno. Todos conocemos su emblemático trabajo en Escucha Chile, ¿cierto?, en la radio desde Moscú, pero también, ¿cierto?, siempre estuvo muy abierto a trabajar en distintos ámbitos culturales, sobre todo en temas de publicaciones. Y estuvo porfiando por mucho tiempo en la apertura de un órgano cultural, ¿cierto?, de una edición cultural, de una revista que finalmente se concretó en esta revista que nosotros conocemos como Araucaria de Chile. La revista surge en 1977, hay una emblemática reunión en el mes de mayo en la ciudad de Roma para poder concretar, ¿cierto?, la realización de esta revista. Asisten figuras del pensamiento cultural chileno de distintos países, están todos repartidos en distintos países. Teitelbaum viaja desde Moscú, él reside en Moscú, a Roma, se encuentra con otros compañeros que están, ¿cierto?, ubicados en la ciudad. Orellana, que va a ser el secretario de redacción, viaja de París a Roma. Lara, que participa en el comienzo en estas reuniones, también viaja de Bruselas, de Bucarest, donde está en Rumania, a Roma para poder concertar finalmente la realización de esta revista. Lo cierto es que este primer equipo redactor que se reúne en mayo del 77 no logra salir adelante con la revista, producto de esta situación fragmentaria en la cual se encuentran, ¿no?, existencialmente. Es muy difícil coordinar una revista en ese momento, ¿no?, con los medios de comunicación de ese momento, estando tan distantes de un lugar a otro. Por eso finalmente se decide rearmar un equipo de redacción que va a estar principalmente ubicado en París, pero la revista se va a imprimir en Madrid. La sede de su redacción estuvo primero en París, como lo acabo de señalar, luego se va a trasladar a Madrid. El director siempre residió en Moscú, él no se movió de ese lugar. Eso llevó que finalmente gran parte de la responsabilidad de la publicación recayera sobre la figura de Carlos Orellana, que fue el secretario de redacción, en quien tenemos allí. Orellana tenía experiencia también en el trabajo editorial. Él había sido anteriormente secretario de redacción de la revista Aurora, ya había trabajado, ¿cierto?, en la publicación del Partido Comunista aquí en Chile, y por lo tanto fue la figura que se eligió para llevar adelante esta empresa. El número 1 logró aparecer finalmente en febrero de 1978 y el número 46-47, que es el único número doble, apareció a finales de 1989. 12 años de manera interrumpida, cada 3 meses un número. El único que se atrasó fue el último, porque ya prácticamente como ese momento gran parte de los chilenos que están en el exilio, muchos de ellos están retornando, están haciendo las maletas para volverse. La revista se encuentra en una situación un poco desfinanciada y gracias a la solidaridad española, principalmente catalana, logran sacar el último número, y ese número, de hecho, Orellana se vuelve a Chile con ese número, con la idea incluso en ese momento de reinstalar la revista en Santiago, cosa que finalmente no ocurrió.
El momento en que surge Araucaria no parece ser arbitrario. Paralelamente a la represión política y policial, el país sufrió una aguda depresión en la vida cultural. Pocos meses después, pocos meses antes, se había acuñado la expresión apagón cultural, que sirvió para definir la situación global de amordazamiento y decadencia en el campo de la cultura del país. Y así lo expresa, ¿cierto?, el comienzo de la primera editorial de esta revista. No es casual porque en este momento se está terminando de reprimir al Partido Comunista en Chile, ¿no? Está en un proceso de desarticulación a partir de una serie de asesinatos sistemáticos, ¿cierto? El Partido Comunista que se ha quedado en Chile de manera clandestina. Y en ese momento, donde la situación al interior del país están bastante tensas, se acuña esta expresión de apagón cultural. Y eso es lo que ustedes pueden leer ahí al comienzo. Esta editorial dice: en Chile todo el mundo habla hoy de apagón cultural. En efecto, la Junta prefiere, en el dominio de la literatura y el arte, de todas las expresiones del pensamiento, las virtudes higiénicas del silencio, del blackout. No puede cortar la lengua a todo un país, no puede impedir que se piense, que se escriba, que se pinte, que se cante. De hecho, allí nombra justamente el hecho de que se prohíbe, ¿cierto?, la edición de Confieso que he vivido las memorias, se persigue las memorias de Neruda. Más adelante sigue, es el texto que le he puesto, es interesante como para articular cuál es el sentido del comienzo de esta publicación. Araucaria, nos dice la editorial, viene a servir a la idea de la unidad de la cultura nacional y a la noción de que ella permanece vigente y creadora a pesar del fascismo. El símbolo de ese bello pino verde que crece en tierras mapuches, bajo la tormenta, conteniendo la erosión y las arenas desérticas, da el nombre de pila a esta publicación. Como la araucaria, ella quiere asentarse en el humus de la tierra nativa para profundizar sus raíces en el suelo de la cultura patria, abierto a los vientos y a las corrientes universales. Araucaria anhela convertirse en la expresión exigente y unificadora de la intelectualidad chilena, avanzada que vive dentro y fuera de las fronteras. En sus páginas se examinarán problemas concernientes a los más diversos campos de la cultura. No solo se tratará de las cuestiones relativas a la literatura y el arte, sino a todas las áreas de la sociedad, de la ideología, del saber. Tratará de contribuir, a desarrollar la continuidad del proceso intelectual chileno. Por ello quiere recoger la ebullición que agita el interior del país, como también las manifestaciones del exilio. Trabaja para frustrar el intento de estrangular en un ámbito cerrado los valores del análisis, de la reflexión, de la crítica, para impedir el hiato que se persigue en el movimiento de las ideas. Ese es un editorial, ¿cierto?, bien ejemplar, que da cuenta un poco de este deseo de congregar, ¿cierto?, el trabajo del mundo del exilio. Hay que pensar que si bien hay un montón de publicaciones que nosotros hemos revisado así rápidamente con la mirada, el trabajo intelectual está un tanto desperdigado. Los primeros años, por supuesto, son bastante sombríos. Nos podemos hacer nosotros la idea, producto también del hecho de el tener que estar, ¿cierto?, en una situación incómoda. Muchos exiliados siempre han calificado como el estar siempre con la maleta lista, esperando cuando esto se acaba para poder regresar finalmente a la patria. Y también una situación en la cual hay que empezarse a acomodar, hay que empezar a hacer la vida, ¿cierto?, en un lugar totalmente distinto, donde a veces las condiciones no son, por supuesto, las mejores, y donde a veces también las mismas expresiones de la vida cotidiana son distintas, ¿cierto?, a las que se está acostumbrado, y incluso a veces hasta donde la lengua también aparecida como un enemigo. De hecho, parte de las experiencias también que a veces se narran con respecto al exilio identifica rápidamente a un grupo importante de chilenos que no quiere integrarse en los lugares donde está ubicado, y lo hace, ¿cierto?, con una actitud negativa frente a la incorporación lingüística en el lugar, y que muchas veces también funciona como un pretexto bajo las dificultades que eso implica también, ¿no? Pero por supuesto que por mucho tiempo hubo una resistencia. Cuando ya la dictadura apareció tan evidente que no se iba a acabar tan rápido, por supuesto que hubo que cambiar de estrategia, y muchos tuvieron que también cambiar la actitud frente a su propia situación. Otros, por supuesto, la vivieron de una manera mucho más trágica, ¿no?
Podemos agregar que la revista nació para contribuir al encuentro laborioso de la cultura chilena del interior y exterior, un pequeño puño de reunión, un pequeño punto de reunión, y así romper la condición de ideas en que había asumido la dictadura de la cultura chilena del exilio. Este mismo fenómeno que estamos describiendo, ¿no?, de personas, ¿cierto?, que viven en 37 países diferentes, por lo menos de lo que nosotros tenemos cuenta, ¿cierto?, hoy día, a partir de lo que fueron los núcleos más o menos organizados de chilenos en el extranjero, con bastantes dificultades, ¿cierto?, para establecer al comienzo también comunicación entre ellos, y por supuesto la gran barrera que se va produciendo entre aquellos que están afuera y los que se quedan al interior del país. En ese sentido, la revista también pretende generar este punto de encuentro y poder, ¿cierto?, visualizar nuevamente una integralidad, ¿cierto?, en el modo de expresión cultural de nuestro país. En este sentido se pueden entender las palabras de Fernando Alegría, quien saluda a la revista en su 2º aniversario. Tribuna valiente y visionaria, sobria y audaz al mismo tiempo, Araucaria señala el camino de los patriotas del exilio y de la resistencia. Saludo su gallardía, su prestancia y nobleza a la profundidad de su ataque contra el fascismo y en defensa del patrimonio cultural de Chile, ¿no? Este es un saludo que envía Fernando Alegría, así como muchos que se reciben durante estos años y que fueron publicados al comienzo de la revista. En cada uno de los números siempre nos han encontrado con estos saludos de chilenos que se van encontrando, ¿cierto?, a través de la posibilidad de la lectura y de la interacción con esta revista, y que de algún modo avisora, ¿cierto?, el sentido de esta publicación. Una publicación que, como yo les decía, fue rompiendo un tanto las fronteras y fue permitiendo la conexión, ¿cierto?, entre los que estaban afuera y los que estaban adentro. De hecho, en mi revisión bibliográfica me encontré con un pequeño saludo del año 84 de un joven poeta local, más bien de Chiloé, pero que residía en Valdivia, que dice que la revista aquí pasa de mano en mano, ¿no?, y que, por supuesto, las reuniones en torno al exilio o a la situación política que vive el país se hacen también en torno a la revista. Ese saludo es de Óscar Galindo, de 1984. En ese sentido también está expresado el valor que tiene la figura de la resistencia, ¿no?, como un evento también de tratar de dar cuenta de un deseo, ¿cierto?, de oponerse también a este autoritarismo y a este totalitarismo que vive el país. Como se ha señalado, el equipo de redacción se constituyó en París, el cual estuvo inicialmente compuesto por 2 mujeres, Eugenia Neves y Soledad Bianchi, ambas profesoras de literatura, Luis Bocás, que era profesor de la Universidad de París, el arquitecto y profesor Carlos Martínez, Osvaldo Fernández, profesor de filosofía, el periodista Luis Alberto Martínez y el economista Alberto Martínez. Omar Lara fue un constante colaborador y logró integrarse físicamente cuando la oficina de redacción se instaló en Madrid, porque él también después se va a vivir a esa ciudad. De los únicos que permanecieron constantes desde el comienzo hasta el final fueron Bocás, Fernández, Mancilla, Martínez, junto a Carlos Orellana, el editor. Colaboraron en la revista, entre otros, Julio Cortázar, que dejó en sus páginas, ¿cierto?, una sabia enseñanza. Es esa cita que está allí, ¿no?, convertir el exilio en fuerza y respuesta creadora, ¿no? Cortázar fue uno de los escritores más constantes en hacer una presencia, ¿cierto?, con su propia figura, hacer uso de su figura como una presencia en el exilio para combatir justamente los totalitarismos que en ese momento ya no solamente atormenta a nuestro país, sino también a otros países como el suyo, en el caso de Argentina. También participaron los latinoamericanos Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, entre otros. Asimismo, debemos mencionar a Miguel Rojas Mix, Armando Uribe, José Donoso, Fernando Moreno, José Balmes, Rafael Agustín Gumucio, Guillermo Núñez, Jaime Concha, Juan Armando Eple, Antonio Escármeta, Ariel Dorfman, Carlos Osandón. También algunos de sus colaboradores nos han acompañado esta semana: José Miguel Varas, Jaime Valdivieso, Enrique Valdés, Grino Rojo, Jaime Mazardo y Bernardo Subarcazón. Parte de este equipo también ha estado presente en estos días, y de algún modo la experiencia que nos han relatado ellos también tiene que ver, ¿cierto?, con esta experiencia de conformación de comunidad en el extranjero en torno a
a la figura nacional del país, ¿cierto?, a Chile, y el deseo también de constituir un punto más articulado de nuestro país con América Latina. Con respecto a la temática, ya hemos descrito un punto que es muy importante, el hecho de pensarla como una revista política, puesto que surge, ¿cierto?, en un contexto donde no puede sino ser política lo que se está haciendo allí, pese a que nosotros estamos hablando de artes, literatura, ¿cierto?, de expresiones de la cultura. Pero también podríamos irla dividiendo de otra manera, y en este aspecto sigo a Orellana, que en sus memorias ha sido más o menos ordenado en tratar de descifrar cuáles podrían ser las claves interpretativas de esta revista. Eminentemente, una de ellas es que esta revista fue una revista del exilio, ¿no? El gran tema que siempre estuvo en juego durante los trabajos fue el tema del exilio, el modo de aunar a los chilenos que están viviendo, ¿cierto?, el exilio y el intento, ¿cierto?, de terminar con él. De hecho, la revista surge dentro del exilio en 1978 y se acaba cuando el exilio también llega a su fin. De algún modo, esa condición también la pone, ¿cierto?, dentro de un determinado marco histórico. También fue una revista chilena porque prácticamente todo lo que se hizo allí, si uno revisa los 48 números, está dedicado a Chile. Nos podemos encontrar con muchos latinoamericanos que nos van a hablar, ¿cierto?, a veces también de expresiones más amplias que tienen que ver con la cultura latinoamericana, pero siempre su dirección de trabajo está enfocado principalmente a Chile. De hecho, eso fue una norma constante también para llevar adelante o acoger publicaciones que se estaban enviando para la revista. Eso a Volodya Teitelbaum y al mismo Carlos Orellana le generó muchos problemas, porque a veces habían intelectuales franceses o bien españoles que también querían escribir y por lo general las temáticas estaban simplemente enfocadas, ¿cierto?, a lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y así como una revista chilena, por extensión también es una revista latinoamericana, ¿no?, donde el campo, ¿cierto?, de expresión y de apertura que pretende tener es abrir también al pueblo chileno a insertarse, ¿cierto?, en este mapa cultural, ¿cierto?, geográfico al cual nosotros también pertenecemos. Esto lo podemos ver incluso un poco más claramente en una carta que envía Antonio Escármeta, enviada desde Berlín para el 5º aniversario de la revista. Dice: su director, sus redactores y colaboradores han logrado en estos 5 años de la revista una obra maciza y vital. Entiendo vital en un triple sentido, dice Escármeta: recuperación de un pasado que nos concierne, problematización de un presente y temple para visorar el futuro. Siendo una revista cultural, ha tenido el acierto de enmarcar la cultura en el amplio contexto chileno y latinoamericano. Hoy podemos afirmar que los chilenos de la diáspora avanzan efectivamente en el reconocimiento de una identidad latinoamericana. Gran parte de su trabajo es ese. En el interior de la dictadura, en cambio, en el interior de la dictadura se creaban las condiciones ideológicas para revivir mitos que de algún modo hacían pensar y ver al chileno de manera distinta, ¿no? Uno de esos grandes mitos que se revitaliza dentro de la dictadura es, por ejemplo, los ingleses de Latinoamérica, ¿no? Una expresión que inmediatamente nos pone a nosotros en una situación distinta y que nos hace, ¿cierto?, aparecer como entes incluso hasta superiores al resto, ¿no?, de con quienes compartimos este continente. Pero asimismo, no solamente la dictadura se ha encargado, ¿cierto?, de generar esta distancia, sino también la misma transición a la democracia estuvo envuelta un poco en esta lógica, ¿no? Por ejemplo, al señalar muy rápidamente en los 90 que somos los jaguares de América Latina, ¿no?, una expresión que viene a recalcar un poco esa ficción mítica del chileno. Y por último, ya esta expresión de patrón de fondo que tiene que ver con la figura económica de decir que somos una buena casa en un mal barrio. Esa es una expresión que también intenta ponernos a nosotros en una situación totalmente distante con respecto al contexto al cual pertenecemos. Otra cita que podríamos analizar que tiene que ver también un poco con este espíritu y que la da el filósofo y músico Eduardo Carrasco, de quien hemos compartido hace un rato atrás una canción, porque es miembro del grupo Quilapayún, muestra que el exilio sigue siendo algo negativo, sin embargo abre posibilidades de ampliar la perspectiva cultural, combinando nuevos aspectos con el acervo cultural propio. El exilio, cito a Carrasco, ha significado un inmenso dolor para nosotros.
Sin embargo, también nos ha abierto innumerables posibilidades de aprender de otras culturas y pueblos. Este aprendizaje, que debe ser hecho manteniendo la fidelidad de nuestras raíces, debe significar un mejoramiento en nuestro trabajo creativo y debe ser una de las fuentes de enriquecimiento de nuestro movimiento de la canción, ¿no? En el sentido de no solamente convertirse en un gueto cultural, sin más exaltar, ¿cierto?, la cultura propia, como si incluso en esa resignificación también hubiera una suerte de esencialismo, sino también de que la cultura se va construyendo a medida de que se pone en conexión también con otros medios, siempre y cuando no se pierda un determinado horizonte que es el que marca el sentido de este trabajo. Dicho esto, si ya hemos visto que la revista Araucaria es una revista política, es una revista del exilio, chilena, con apertura latinoamericana, podríamos decir también que es una revista principalmente cultural. Un amplio abanico de los caminos de la producción cultural halla eco en las páginas de la revista, sea a través de la publicación de obras propiamente de creación, narrativa, poesía, teatro, sea por la vía del análisis y de la crítica. Araucaria publicó una serie que suscitó un inexplicable interés bajo la responsabilidad de Luis Focás, los capítulos de la cultura chilena, que agrupaban una cierta documentación sobre plástica, música, universidad, la ciencia, el teatro, el cine, las ciencias sociales. Aquí tenemos un ejemplo del índice del primer número de la revista y, como ustedes pueden ver al centro, tenemos el capítulo de la cultura chilena. Estos capítulos que se fueron haciendo número tras número fueron dirigidos por nuestro amigo Luis Focás y se dedicó, ¿cierto?, en ese tiempo a mostrarnos y abrir, ¿cierto?, a la comunidad internacional del exilio principalmente el valor que tenían las creaciones de nuestros connacionales. Es un trabajo bastante interesante y que de algún modo vuelve a propiciar la reescritura también, la revalorización de ciertos actores culturales importantes de nuestro país, ya sea, por ejemplo, Mata, ya sea Ruiz en el cine, Óscar Castro en el teatro, y así sucesivamente. O sea, hay muchas entrevistas que él realizó, ensayos que escribió, tratando justamente de rearticular esto que nosotros entendemos por cultura chilena. Podríamos decir que esto que fue hecho hace ya un poco más de 30 años es el comienzo de estos ciclos que nos ofrece Luis. Es la antesala de este trabajo. Nosotros podemos decir, Luis Focás lleva 30 años dedicado a esto, porque de hecho gran parte de su trabajo lo ha orientado. Luis se califica a sí mismo como un historiador cultural, donde el volcar, ¿cierto?, las expresiones culturales en relación con el medio concreto donde han surgido es un valor muy importante, ¿cierto?, en el espacio de la creación. Y de hecho, desde que se ha reinstalado en nuestra ciudad y en este país, ha dedicado su esfuerzo a seguir trabajando estas perspectivas y abrírselas principalmente a estudiantes, como son el caso de estos ciclos. Ya lo hizo, por ejemplo, el 2002, el 2003, con los ciclos de la cultura latinoamericana, donde se invitaban a personajes de la cultura chilena, como fue Fernando García, Jack Cholchol, Volodya Teltenboim, Fernando García, el mismo Humberto Elias, que estuvo hoy día, estuvo también en esas sesiones de trabajo, y luego estos 4 ciclos que van desde Andrés Bello, el intelectual en el siglo XIX, el siglo XX, y ahora la cultura chilena. Es un trabajo de larga continuidad, pero que de algún modo está hecho, ¿cierto?, y pensado de manera pedagógica, principalmente para las nuevas generaciones y para quienes no hemos vivido, por ejemplo, muchas de estas experiencias. Es un proceso educador también, el cual, por supuesto, le agradecemos mucho a nuestro amigo Luis. En palabras de Focás, estos capítulos de la cultura chilena, la sección capítulo de la cultura chilena, concebida como una presentación ordenada de documentos de especialistas sobre nuestra producción cultural, su intención es sentar pie en el terreno de la documentación directa y preparar un instrumento de reflexión global sobre nuestra cultura. Sus claves descansan en la posibilidad de una reflexión que parte de la opinión expresada por el propio productor cultural. La palabra sobre su pintura la tiene el pintor, sobre su música el músico, y así sucesivamente, dejando por el instante en un plano de espera del juicio del historiador y del crítico.
De acuerdo con esa concepción, son los capítulos que no configuran de ningún modo una historia, son piezas de un proceso, instancias constantemente abiertas a desarrollos que están todavía por hacerse, ¿no? Es un trabajo, por supuesto, que tiene una invitación donde cada uno de nosotros también somos actores de esa reflexión. Otro aspecto importante, en la misma línea que el anterior, fue la calidad del diseño. El trabajo que se hizo en la revista fue un trabajo bastante interesante, innovador también en las publicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las publicaciones del exilio, puesto que había una gran falencia en los recursos, las publicaciones eran bastante precarias, muchos de los boletines que se imprimían eran hechos en extensil, o sea, es decir, publicaciones que nosotros estamos acostumbrados a ver ya ni siquiera en el colegio, pero esta revista marcó justamente por el trabajo del diseño y fue alguna de sus innovaciones. Ya vamos a pasar a ver también algunos de los trabajos. El número 1, que es el que hemos visto al comienzo, donde sale un dibujo de Gracia Barros, fue diseñado por Guillermo Tejeda, que ideó además el logotipo de la revista, que es la imagen de la Araucaria pequeña, ¿cierto?, en negro que hemos visto. Pero desgraciadamente él no pudo continuar porque él residía en Barcelona y la revista finalmente se instaló en Madrid. Entonces era importante que aquel que iba a hacer el trabajo de diseño estuviera donde se estaba realizando la impresión. Por ello lo reemplazó un joven, Fernando Orellana, quien era fotógrafo y quien hizo con Araucaria su aprendizaje. Fernando Orellana es el hijo de Carlos Orellana y él fue el que trabajó desde el número 2 al 48 en el diseño de esta revista. Lo ayudó en esto, y eso es una ayuda importante, un fenómeno formidable e irrepetible, el que los plásticos chilenos, pintores, escultores, dibujantes, grabadores, fotógrafos, hayan puesto a disposición de la revista su colaboración. Esta es una revista más que, por supuesto, todo se hizo con la voluntad, sin ningún tipo de costo, hasta el punto que la colección de Araucaria viene a ser un catálogo elocuente de lo que se producía en la especialidad de esas décadas. La gran mayoría de los trabajos que nosotros podemos ver en Araucaria son producciones de chilenos, ¿no? En el anterior hemos visto cierto el trabajo de Mata, y así fueron articulando cierto las portadas. No solamente era la portada, sino también al interior venían trabajos gráficos, la gran mayoría en blanco y negro y algunos también excepcionalmente en color, pero vemos, por supuesto, más o menos la identidad que la revista presenta y siempre la mano, ¿cierto?, de estos trabajos. Aquí tenemos unas parejas de tango, ¿cierto?, que seguramente estaban dedicados también a nuestro amigo Balmes, Mario Doral, gran parte de los artistas nacionales participó de esto. También algún brasileño ahí que colaboró. Ahora, este trabajo, que es un trabajo interesante, novedoso, que se hizo en torno a la revista, también causó disputas, ¿no? Disputas al interior del Partido Comunista como también al interior de la comunidad del exilio, porque consideraban que la revista, las publicaciones, o sea, las pinturas, las imágenes, los grabados eran demasiados intelectuales, ¿no? Que no eran comprensibles, que eran dibujos demasiado obtusos, que eran difíciles de comprender, que no eran bellos, que eran de mal gusto, que afeaban la revista. De hecho, hay una polémica en los números 14, 15, donde se cartean algunos justamente discutiendo con respecto a los valores estéticos de estas imágenes, ¿no? Pero claro, no hubo mucha conformidad, sobre todo también con el nivel a veces que tenían los artículos. El comité de redacción pensó en preparar una revista que fuera principalmente un órgano que estuviera al alcance de todo lector, ¿no? Desde el bachiller, ¿cierto?, el licenciado, el artista, como también el hombre de a pie, ¿no? Pero por muchas veces se caracterizó que este grupo de reacción y quienes lideraban, por ejemplo, la revista, estaban fundando un nuevo Ateneo intelectual, que en el fondo era una suerte como de burbuja que no estaba conectado directamente con la realidad social del exilio. Pero es apreciable el trabajo. Todo esto, solamente las imágenes están disponibles en Internet, también
el índice de la revista está disponible en internet, desgraciadamente los artículos hay que consultarlos in situ. Ese es un gran problema porque, desgraciadamente, pese a los varios miles de números que se sacaron, en Chile existen muy pocas bibliotecas donde está la revista. En Santiago, en la Biblioteca del Armino, en la Biblioteca Nacional, en la Flaxo, y en otras bibliotecas solo está incompleta. Son los 3 lugares donde está la biblioteca completa. Y claro, si uno se quisiera acercar, por ejemplo, a todo este trabajo, por supuesto es muy difícil el acceso, ¿no? Bueno, esta última imagen es extraída de una fotocopia que pude tomar. Es la carátula de una revista que finalmente fue un número único, Araucaria y Norge, que es una publicación que se sacó en Noruega y que de algún modo reprodujo algunos de los textos que estaban en los números anteriores a la Araucaria, pero que intentaba también acercar a los lectores nórdicos lo que estaba ocurriendo, cierto, en el exilio chileno. Y es curioso también cuando uno va viendo el trabajo de Araucaria al interior, porque se va dando cuenta que a medida que van pasando los años, las aceleraciones, los trabajos de aceleración cada vez son mayores, y de hecho prácticamente en todos los lugares donde hubo comunidad el aniversario de Araucaria se celebraba de manera colectiva, se hacían algún tipo de lectura, reuniones de trabajo en torno a la revista. Una de las últimas editoriales, la revista, ustedes saben, como les dije al comienzo, el último número es de finales del 89, es decir, ya hay una expectativa ahí muy fuerte con respecto a lo que será el reintegrarse a la comunidad nacional. De hecho, siguen también todo el proceso eleccionario del no, y hay harto trabajo dedicado a eso, pero ya una vez que están volviendo los chilenos a este país y comienza, cierto, la pregunta, la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? O sea, cómo vamos a afrontar este nuevo proceso. Y la penúltima editorial está cargada de preguntas, y esta es una síntesis de las preguntas que hice, bueno, y que nosotros nos podríamos preguntar si han alcanzado respuesta. ¿Qué pasará con Pinochet? ¿Mediante qué mecanismos concretos se cumplirá el anhelo mayoritario de despojarlo de toda autoridad y relegarlo al otoño eterno de los patriotas derrotados? ¿Qué va a ocurrir con el aparato represivo de la dictadura? ¿Seguirá subsistiendo entre las sombras, agazapado a la espera de algún inexorable pacto salvador? ¿Será posible refundar la democracia mientras la doctrina de seguridad nacional siga siendo inspiración y norte de las Fuerzas Armadas? ¿Recobrarán su libertad todos los presos políticos? ¿Qué va a hacer con el problema de los desaparecidos, de los asesinados, de las víctimas innumerables de la represión? ¿Avalaremos la ley del olvido so pretexto una reconciliación? ¿Está previsto establecer en algún momento mecanismos de participación popular de control democrático de las decisiones? ¿Con qué ropajes en la economía, en la educación, en la justicia, en la salud se vestirá el país para llegar a ser realmente libre, independiente, justo y solidario? Con esta editorial concluyo. Es una revista que para mí, bueno, la investigación para este trabajo ha sido muy interesante, puesto que la riqueza en términos de la producción es importante, y yo creo que animo, ¿cierto?, sobre todo a nuestros estudiantes, cuando tengan la posibilidad de acceder a algunos de los números, nosotros tenemos poquitos números solamente de la revista, se acerquen y vean también el trabajo que realizó esta comunidad nacional en el exilio. Muchas gracias.